Lo encontré el 27 de mayo de 2024. El hallazgo no fue heroico ni siquiera intencionado. Simplemente estaba revisando el perímetro oeste de mi propiedad después de una fuerte tormenta de arena que había azotado la zona la noche anterior. Vivo solo, a unos 100 kilómetros de la ciudad más cercana, y estas revisiones después del mal tiempo son una rutina, una forma de asegurarme de que el viento no ha dañado la valla ni ha cubierto de arena los paneles solares. Ese día, el aire aún estaba turbio por el polvo y el sol colgaba en el cielo como un disco naranja pálido. El objeto yacía a media milla de mi valla, en terrenos federales, en un pequeño barranco recién formado por la lluvia nocturna. Al principio pensé que era un trozo de maquinaria agrícola, o tal vez un depósito de agua que el viento había arrancado de la camioneta de alguien. Pero cuando me acerqué, vi que no era así. Tenía una forma cúbica casi perfecta, de aproximadamente 2 pies por 2 pies, y estaba hecho de un material compuesto de color negro mate que no reflejaba la luz. Uno de los lados estaba muy deformado. El metal, o lo que fuera de lo que estaba hecho, se había derretido y solidificado en forma de feos chorretones, y de un agujero irregular sobresalían trozos de cables y contactos derretidos. En el lado intacto se veía una inscripción en pintura blanca. Bloque de recopilación de datos. Propiedad de la NASA. Debajo había una serie de códigos e identificadores, pero no los anoté. La inscripción principal me bastó para comprender lo que había encontrado. Era un fragmento del satélite Stellaron 7. Su caída había sido noticia durante toda la semana anterior. La versión oficial decía que un satélite comercial de comunicaciones, lanzado como parte de un programa para garantizar el acceso global a Internet, había salido de órbita de forma repentina e inexplicable. Se perdió la comunicación con él y todos los intentos de recuperar el control fracasaron. Según los cálculos, debería haberse desintegrado en la atmósfera, pero, al parecer, no se quemó por completo. O, al menos, esta parte sobrevivió a la caída. No llamé a las autoridades. Mi experiencia vital, adquirida a lo largo de 63 años, 25 de los cuales serví en las fuerzas de comunicaciones, me había enseñado una cosa muy sencilla. Si el gobierno pierde algo, encontrará la manera de complicarte la vida si lo encuentras. Y yo valoraba mi vida solitaria y tranquila aquí, en el desierto de Utah, más que nada en el mundo. Miré a mi alrededor. No había ni un alma en muchos kilómetros a la redonda. Solo arena, piedras y algunos arbustos de artemisa. Volví a mi todoterreno, cogí la lona y el cabrestante. El objeto era pesado, pesaba al menos 200 kilos. Tardé casi 1 hora en cargarlo. Lo llevé a mi taller, un cobertizo espacioso que había equipado con todo lo necesario para trabajar con electrónica, mi antigua afición. Allí lo dejé, cubierto con la lona, y me fui a terminar de inspeccionar el perímetro. Tenía que crear una apariencia de rutina normal, incluso para mí mismo. Durante todo el día siguiente no me acerqué al hallazgo. Me dediqué a mis tareas habituales. Revisé el sistema de filtración de agua, limpié los paneles solares, leí un libro. Pero mis pensamientos volvían constantemente al cubo negro que yacía en el taller. No era un buscador de tesoros ni un cazador de recuerdos. Me movía el interés profesional, una unidad de recopilación de datos. En esencia, una caja negra. Me intrigaba saber qué había hecho que un satélite moderno y costoso simplemente cayera del cielo. Por la noche, no pude resistir más. Encendí la luz brillante del taller, quité la lona y comencé a examinarlo. La carcasa estaba hecha de algún tipo de compuesto de carbono reforzado con una malla de titanio. Había visto materiales similares antes, en el ejército, pero este parecía mucho más resistente. Los daños eran graves. El impacto, evidentemente, se había producido en la esquina donde se encontraban los puertos de interfaz externos y el conector de alimentación. Todo se había convertido en una masa fundida de plástico y metal. Para llegar al interior había que abrir la carcasa,
En los lados que habían quedado intactos, encontré tornillos especiales que requerían una llave muy específica. No tenía una así. Pasé 2 días intentando fabricar una herramienta adecuada con acero templado. Varios intentos fracasaron. El metal de los tornillos era increíblemente duro. Al tercer día, logré hacer una especie de destornillador provisional con el que pude sacar uno de los tornillos. El trabajo fue lento y agotador. Cada tornillo se resistía con gran dificultad, con un chirrido que parecía cortar no solo el metal, sino también mis nervios. Finalmente, el 29 de mayo, cerca de la noche, quité el panel lateral. Todo el interior estaba cubierto de un compuesto transparente y duro, similar a la resina epoxi, para protegerlo de las vibraciones y las sobrecargas. En este compuesto estaban sumergidas las placas, los chips y los cables. En el centro de la estructura se encontraba el módulo de memoria principal, un disco duro en una carcasa hermética de titanio. Por suerte, parecía intacto. Sin embargo, todos los conectores estándar que conducían a él habían quedado destruidos por el impacto o completamente cubiertos por el compuesto. Pasé los siguientes días, milímetro a milímetro, eliminando el compuesto con un disolvente especial y recortándolo con un microtaladro. Era un trabajo de joyería, un movimiento en falso y podía dañar la placa o el propio dispositivo de almacenamiento. Trabajé con una máscara respiratoria y gafas protectoras, inclinado sobre el banco de trabajo durante horas. Apenas dormí y me alimenté de comida enlatada, completamente absorto en el proceso. Sabía que los datos probablemente estaban encriptados. La NASA tiene uno de los mejores sistemas de encriptación del mundo. No tenía esperanzas de descifrarlos, pero quería al menos intentar alimentar el dispositivo y ver si podía acceder al sistema de archivos de bajo nivel. A veces, en directorios de servicio o temporales, se pueden encontrar fragmentos de datos sin cifrar, registros, informes de errores, información de diagnóstico. Para el 3 de junio, logré llegar a la plataforma de contacto en el módulo de memoria. Eran pequeños puntos dorados a los que en algún momento habían estado conectados unos cables. Con un microscopio y una estación de soldadura, empecé a soldar cables muy finos a estos contactos. Consulté en Internet las especificaciones de dispositivos industriales similares. No era un esquema exacto, pero los principios generales de la arquitectura eran similares. Tenía que suministrarle energía y conectar la interfaz de datos. Trabajé sin descanso durante casi un día entero. Me temblaban las manos por el cansancio y la tensión. Por fin terminé. Decenas de cables finos como un cabello se extendían desde el módulo de memoria hasta el adaptador de interfaz, que había montado con varias placas viejas. Lo revisé todo 3 veces y comprobé cada contacto. Luego, tras respirar hondo, conecté el adaptador a la fuente de alimentación de mi laboratorio y ajusté el voltaje al mínimo, 0,3 de voltio. No explotó ni echó humo. Era una buena señal. A continuación, conecté el adaptador al ordenador a través de un programador universal. El sistema operativo detectó el nuevo dispositivo. No podía creer mi suerte. Por supuesto, no tenía acceso a la partición principal, ya que requería una clave criptográfica. Pero, tal y como esperaba, vi una pequeña partición de servicio de solo unos pocos gigabytes. No estaba encriptada. La abrí. Dentro había varias carpetas. Logs del sistema, errores de telemetría, diagnóstico de conexión, y una que me llamó la atención: caché temporal de grabaciones de voz. Dentro había varios archivos con una extensión que no reconocí de inmediato. Era un formato de audio específico con alta compresión, utilizado para transmitir voz a través de canales estrechos. Mi software estándar no podía abrirlo. Tuve que pasar varias horas más buscando y adaptando el códec de código abierto adecuado. Finalmente, pude convertir los archivos al formato WAV habitual. Había 3. El primer archivo duraba unos 15 minutos. Lo puse a reproducir.
Se oyó una voz masculina clara y tranquila con un ligero acento tejano. Comandante Davis, grabación para el diario de a bordo. Hora 0615, GMT 26 de mayo. Comienzo el diagnóstico rutinario del sistema de orientación número 3. Todos los parámetros están normales, los giroscopios estables. Paso a comprobar los sensores solares. A continuación, seguía una monótona enumeración de datos técnicos, cifras e indicaciones. El trabajo rutinario habitual de un astronauta en órbita. Comprobé los datos oficiales de la misión Stellaron 7. El comandante de la tripulación era efectivamente John Davis, un astronauta experimentado, para quien este era ya su tercer vuelo. Todo coincidía. Escuché el archivo hasta el final. Nada fuera de lo normal, simplemente trabajo. El segundo archivo era más corto, solo unos 2 minutos. Lo reproduje. Era la misma voz, la del comandante Davis, pero sonaba diferente. Su respiración era más rápida, entrecortada. Se oía un zumbido de fondo y unos chasquidos. La superficie no coincide con los datos, dijo. Repito, la observación visual no coincide con los mapas cargados. Aquí ya hay estructuras. Hubo una breve pausa, durante la cual solo se oía su respiración. Luego añadió, en voz más baja, como si hablara consigo mismo. Tienen una forma geométrica correcta, líneas rectas, ángulos. La grabación se interrumpió. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué significaba estructuras? El satélite se encontraba en la órbita de la Luna, realizando una misión cartográfica antes de ser enviado a una órbita más alta. Se trataba de la superficie lunar. Comprobé la marca de tiempo del archivo. 26 de mayo, 22 horas 47 minutos, hora de Greenwich. Abrí el tercer archivo. Era muy corto, solo 10 segundos. Los primeros segundos eran silencio. Luego se oyeron fuertes interferencias, similares al crujido de una descarga estática. Y luego, a través de ese crujido, se escuchó otra voz. No era Davis, era una voz más joven, más aguda. Solo dijo una frase, pero la pronunció con absoluta y escalofriante claridad. No fuimos los primeros en llegar aquí. Después, la grabación se interrumpió definitivamente. Escuché varias veces ese fragmento de 10 segundos. La voz pertenecía a la segunda miembro de la tripulación, la especialista de la misión Ana Ríos. Encontré su foto y grabaciones de su voz en conferencias de prensa. No había duda de que era ella. Volví a mirar la marca de tiempo. 26 de mayo, 22:51 GMT. 4 minutos después de la grabación de Davis. Entré en la página web de la NASA y abrí la cronología oficial del vuelo del Stellaron 7. Allí se indicaba claramente, el 26 de mayo, desde las 22:30 hasta las 23:30 GMT, la tripulación se encontraba en una zona de ausencia de comunicación programada. Se estaba realizando la calibración del repetidor principal, durante la cual no era posible realizar ninguna transmisión desde la nave. Oficialmente, en el momento en que Davis y Ríos hicieron sus grabaciones, no podían hablar con nadie más que entre ellos, y desde luego que no con el centro de control de vuelo. Esos archivos de audio no formaban parte de la sesión de comunicación. Eran grabaciones para el diario de a bordo que, por alguna razón, acabaron en la memoria caché sin cifrar. Yo estaba sentado en silencio en mi taller, en medio del desierto. Fuera rugía la tormenta nocturna, y yo miraba la pantalla del ordenador, donde el informe oficial de la NASA afirmaba una cosa, mientras que las voces de los astronautas muertos, grabadas en una pequeña caja negra, decían otra muy distinta. La diferencia de tiempo era de solo unos minutos, pero lo cambiaba todo. Pasé las siguientes 48 horas en un estado de análisis frío y concentrado. Desconecté mis emociones, un hábito adquirido durante años de servicio. Cuando tu capacidad para evaluar con lucidez una situación en condiciones de interferencias y desinformación no solo determinaba tu vida. Copié todos los datos de la sección de servicio,
a un disco duro independiente, aislado de la red. Luego escuché los 3 archivos de audio al menos 100 veces cada uno. Utilicé un software de análisis espectral para descomponer cada sonido, cada clic, cada suspiro. La voz de Davis en el segundo archivo mostraba claros signos de estrés. La frecuencia del tono principal era más alta que en la primera grabación, más tranquila, y en las pausas entre las palabras se notaba una respiración acelerada y superficial. No era una actuación, era la reacción de alguien que ve algo totalmente inesperado. La voz de Ana Ríos en el tercer archivo era aún más reveladora. Era tranquila, pero no había miedo en ella. Había constatación, como si hubiera expresado en voz alta la conclusión a la que ambos acababan de llegar. También analicé el crujido de fondo de su voz. No se trataba de interferencias estáticas normales. El patrón de las interferencias era cíclico, con un patrón repetitivo que no se parecía al ruido espacial natural ni a un fallo del equipo. Se parecía más al efecto secundario de algún campo potente y sin blindaje que afectaba al equipo de grabación. Volví al ordenador y comencé una búsqueda sistemática. Tema: Stellaron 7. Leí todo lo que estaba disponible: comunicados de prensa oficiales de la NASA, artículos en revistas científicas, debates en foros de entusiastas de la astronáutica. La versión oficial era fluida y coherente. Tras entrar con éxito en la órbita lunar y comenzar la cartografía, se produjo a bordo un fallo catastrófico del sistema de soporte vital que provocó la pérdida de orientación y la posterior salida incontrolada de la órbita. La causa fue un posible impacto con un micrometeorito. Esto lo explicaba todo: la pérdida de comunicación, la imposibilidad de corregir el rumbo y la trágica muerte de la tripulación. Los cuerpos, por supuesto, quedaron a bordo de la nave, que se incendió al entrar en la atmósfera. El caso se cerró. La tripulación fue condecorada a título póstumo. No había preguntas, ni dudas. Pero yo tenía preguntas. La principal: ¿por qué se grabó el diario de a bordo, aunque fuera provisional, en un momento de silencio radiofónico programado? No tenía sentido. El procedimiento de calibración del repetidor es una operación estándar. La tripulación debía seguir el protocolo, no grabar en la grabadora sus impresiones sobre el paisaje lunar. Volví a abrir la carpeta con los datos. Además de los archivos de audio, había cientos de registros de texto. La mayoría eran interminables columnas de telemetría, aburridas e incomprensibles para los no iniciados. Pero yo era un iniciado. Llevaba 25 años trabajando con flujos de datos similares. Empecé a revisar los registros correspondientes al periodo de tiempo indicado en los archivos de audio. Registros del sistema de orientación, sensores de posición, consumo de energía. Buscaba anomalías, cualquier desviación de la norma que coincidiera en el tiempo con las grabaciones de Davis y Ríos. Pasé casi un día entero haciendo esto, comparando miles de líneas de código y números, y lo encontré. Encontré algo que me dejó paralizado. Era el registro del sistema de termorregulación del módulo óptico principal, el telescopio principal que se encargaba de la cartografía. Según el ciclo de vuelo, en el momento de la calibración del repetidor, el telescopio debía estar en modo de espera. Su óptica debía estar cubierta por una cortina protectora y la temperatura de los sensores externos debía permanecer estable, dentro de los límites normales. Pero los datos decían otra cosa. Exactamente a las 22 horas 46 minutos, GMT, un minuto antes de la anotación de Davis, el sensor de temperatura de la superficie exterior del objetivo registró un salto brusco. La temperatura subió 12 grados en solo 3 segundos. Era imposible. En el vacío no hay convección. La única forma de calentar un objeto tan rápido es dirigir hacia él un flujo concentrado de energía. El Sol estaba descartado. El satélite se encontraba en la cara oculta de la Luna. ¿Un micrometeorito? Habría dejado un rastro en los sensores de vibración y presión, pero estos no registraban nada.
se trataba de un calentamiento limpio y silencioso. Pero eso no era todo. Al mismo tiempo que aumentaba la temperatura, el registro de consumo de energía indicaba que el sistema de enfoque del telescopio se había activado espontáneamente. Intentaba enfocar algo que se encontraba a una distancia de aproximadamente 1,5 kilómetros del satélite. Y eso a pesar de que, según los indicadores de los sensores, la cortina protectora permanecía cerrada. El sistema se comportaba como si viera algo a través de la cortina cerrada. Intentaba enfocar un objeto invisible que, al mismo tiempo, emitía suficiente energía como para calentar la carcasa exterior. Me senté y miré los dos gráficos en la pantalla, un pico brusco de temperatura y un salto igual de brusco en la actividad del sistema de enfoque. Ambos eventos duraron exactamente 4 minutos y 30 segundos. Comenzaron 1 minuto antes de las palabras de Davis y terminaron 30 segundos después de la frase de Ríos. Y luego, con la misma rapidez, todo volvió a la normalidad. La temperatura comenzó a descender gradualmente y el sistema de enfoque se apagó. Esos 4 minutos y medio fueron una ventana en la que ocurrió algo que no encajaba en ningún protocolo. Algo que hizo que un astronauta experimentado hablara de estructuras y que su compañera afirmara que no eran los primeros. Comprendí que las grabaciones de audio no eran el hallazgo más importante. El hallazgo más importante eran esos números secos y sin emoción. Las voces podían atribuirse al estrés, a las alucinaciones, a cualquier cosa. Pero, ¿cómo explicar las lecturas de los instrumentos? ¿Cómo explicar el calentamiento deliberado y el intento de enfocar un objetivo invisible? Empecé a buscar en Internet cualquier información sobre anomalías térmicas inusuales en la órbita lunar. Nada, ni una sola mención. Luego intenté encontrar datos sin procesar de otros satélites que pudieran haber pasado por la misma zona de la Luna en otro momento. Todas las imágenes de alta calidad del sector que necesitaba, tomadas en el marco de otras misiones, no estaban disponibles para su visualización pública o tenían artefactos o reflejos notables, precisamente en la zona que me interesaba. Oficialmente, esto se explicaba por fallos del equipo o por la radiación solar, pero ahora veía un patrón, un sistema de ocultación. Alguien estaba limpiando minuciosamente todos los rastros. Volví a la caja negra. Si la sección de servicio no estaba encriptada, era posible que aún quedaran algunos fragmentos en los sectores dañados del disco duro principal. Decidí arriesgarme. Escribí un pequeño programa que intentaría leer los datos del módulo de memoria principal en bruto, ignorando el sistema de archivos y el cifrado. Solo quería obtener volcados de sectores, con la esperanza de encontrar algo con sentido en ese caos de bits. Era un método bruto que podía dañar definitivamente el disco duro. Ejecuté el programa. El proceso fue muy lento. El ordenador leía los datos byte a byte y en la pantalla aparecían líneas de códigos hexadecimales. La mayor parte del tiempo era simplemente un sinsentido. Información cifrada. Dejé el programa funcionando toda la noche y me fui a dormir, pero no pude conciliar el sueño. Estaba tumbado pensando en las 2 personas que habían muerto allí arriba y en lo que habrían visto en sus últimos momentos. Por la mañana, cuando entré en el taller, el programa seguía funcionando. Revisé el registro de su trabajo. Varias veces había dado errores de lectura al encontrar celdas de memoria dañadas. Pero en un punto, aproximadamente a mitad del proceso, el programa registró una larga secuencia de sectores que no estaban encriptados. Era un fragmento de datos de unos 80 megabytes. Detuve el proceso y abrí el fragmento en el editor. No era texto ni sonido. A juzgar por el título, era un fragmento de una secuencia de vídeo sin procesar de una de las cámaras de navegación. El vídeo estaba dañado, la imagen se movía y se descomponía en cuadrados. Pero estaba ahí. Lo reproduje.
Los primeros minutos fueron una pantalla en negro. Luego, durante unos segundos, las interferencias desaparecieron y pude ver la imagen. La cámara estaba apuntando a la superficie lunar desde una altura de unos 100 kilómetros. La imagen era en blanco y negro, pero nítida. Y entonces los vi. Estructuras. No eran montañas ni cráteres. Era una red de líneas perfectamente rectas que se cruzaban en ángulos rectos y cubrían una superficie de decenas de kilómetros cuadrados. Algunas líneas convergían en puntos, formando algo parecido a nudos o cruces. En el centro de uno de esos nudos vi algo más, algo que no era una línea. Era oscuro, casi negro, y tenía una forma compleja y simétrica que no pude distinguir de inmediato debido a la baja calidad del vídeo. La imagen volvió a parpadear y desapareció, dando paso a interferencias. Rebobiné y volví a ver ese breve fragmento. 7 segundos de imagen nítida. 7 segundos que echaban por tierra todo lo que la humanidad sabía sobre la Luna. Estaba sentado en mi taller, a miles de kilómetros del océano más cercano, y miraba la prueba de que había una ciudad en la Luna, o lo que quedaba de ella. En ese momento comprendí que la caída del satélite no había sido una casualidad. Era una consecuencia. 7 segundos de vídeo lo cambiaron todo. Hasta ese momento, solo era una persona que se había topado con una anomalía. Ahora me había convertido en el guardián de la prueba de que la historia oficial de la exploración espacial, la que se había vendido al público durante décadas, era una mentira. O, al menos, una versión incompleta. Ya no veía la caja negra como un enigma técnico. Lo veía como un objeto mortalmente peligroso. Alguien, y con alguien no me refería a una corporación privada, sino a una estructura con recursos prácticamente ilimitados, había hecho todo lo posible para que el Stellaron 7 y su tripulación desaparecieran. Habían derribado el satélite. Estaba seguro de ello. No con un cohete ni con un láser, con algo más sutil. Ese calor inexplicable que registraron los sensores no era un simple efecto secundario de la observación. Podría haber sido el arma en sí, un impulso energético que inutilizó los sistemas críticos y al mismo tiempo borró la mayor parte de los registros. Pero cometieron un error. Parte del casco había sobrevivido, y en su interior, en una sección de servicio desprotegida, se conservaban migajas de la verdad, migajas que ahora estaban en tu disco duro. Lo primero que hice fue ocuparme de la seguridad. Tu vida solitaria en el desierto había dejado de ser una ventaja. Se había convertido en una vulnerabilidad. Si sabían dónde había caído el satélite, y debían saberlo, sus cálculos eran más precisos que los míos. Tarde o temprano empezarían a peinar la zona, y una casa solitaria en medio de la nada sería el primer punto en su mapa. Trabajé con rapidez y metódicamente. Primero, hice 3 copias completas de todos los datos extraídos. Guardé una en un disco duro que sellé en un recipiente de plástico impermeable y escondí en un viejo pozo seco a media milla de la casa. La segunda copia, en una tarjeta de memoria micro, la cosí en el forro de mi vieja chaqueta militar, que no me había puesto en años. La tercera la archivé, la dividí en cientos de pequeñas partes y utilizando un programa de esteganografía, la escondí dentro de miles de fotos de mi archivo personal. Fotos del desierto, puestas de sol, tecnología antigua. Dispersé estas fotos en varias memorias USB viejas que tenía en el cajón de mi escritorio, entre otros trastos. Encontrar y reunir este mosaico sin conocer la clave sería prácticamente imposible. Luego me ocupé de la caja negra en sí. Guardarla en casa era una locura. Destruirla tampoco era una opción. Era una prueba material. Saqué el módulo de memoria, que ahora era inútil sin mi adaptador casero, y lo guardé en una caja de plomo separada. Limpié minuciosamente el cuerpo para eliminar mis huellas dactilares. Lo volví a envolver en una lona, y a altas horas de la noche lo llevé a 15 millas al sur, a la zona de los cañones.
Allí encontré una grieta profunda y estrecha en la roca, y lo tiré allí. Cayó al fondo con un golpe sordo que resonó en el desfiladero. Tapé la grieta con piedras y arena, tratando de que el lugar no destacara del entorno. Al volver a casa, destruí todas las herramientas que había utilizado para abrir la carcasa. Un destornillador casero, puntas de soldador, cables. Los fundí en mi pequeño horno de herrero y enterré el lingote de metal resultante en el patio. Borré todos los registros de mi ordenador, formateé el disco duro en el que había copiado los datos y hasta destruí físicamente los chips de memoria del programador que había utilizado para conectarme. Borré las huellas tal y como me habían enseñado en el ejército, de forma total y sin piedad. Durante los días siguientes, intenté llevar una vida normal, pero era solo una imitación. Estaba alerta cada minuto. Constantemente escudriñaba el horizonte, escuchando cada sonido. Cualquier coche que levantara polvo en una carretera lejana me hacía quedarme paralizado. Empecé a analizar el fragmento de vídeo de 7 segundos con una obsesión casi maníaca. Lo pasé por programas de mejora de imagen, apliqué diferentes filtros, intenté sacar al menos algún detalle de ese vídeo borroso en blanco y negro. Conseguí aumentar un poco el contraste y la nitidez. Ahora las estructuras parecían aún más artificiales. No era solo una red. En algunos lugares, las líneas se engrosaban, formando algo parecido a plazas, y ese objeto oscuro en el centro de uno de los nodos, al ampliarlo, se descomponía en píxeles, pero su forma general me recordaba algo familiar, algo de biología, la forma de un cristal o tal vez de un alga diatomácea, una geometría simétrica, compleja y orgánica, a escala de toda una ciudad. Lo más importante era determinar las coordenadas de ese lugar. Era difícil. Solo tenía el ángulo de la toma y la altura aproximada del satélite. Pero en el fragmento de vídeo se veían los bordes de varios cráteres grandes y conocidos. Utilizando mapas de la Luna de dominio público y un programa de modelado tridimensional, comencé el proceso de triangulación. Comparé el relieve visible con los mapas, cambié el ángulo de visión y la altura, tratando de lograr una coincidencia exacta. Fue un trabajo minucioso, similar a armar un rompecabezas de miles de piezas. Me llevó casi una semana y, finalmente, lo encontré. La zona que buscaba se encontraba en la cara oculta de la Luna, en la enorme cuenca del Polo Sur Aitken. Se trata de uno de los cráteres de impacto más antiguos y grandes del Sistema Solar. Y lo más interesante es que es una zona que siempre ha estado oculta a la observación directa desde la Tierra. Las coordenadas apuntaban a una meseta anodina al oeste del cráter Zeppelin. Inmediatamente abrí todas las imágenes disponibles de esa zona tomadas por otros satélites, estadounidenses, europeos y chinos. Y en todas veía lo mismo. Las imágenes de baja resolución estaban limpias, pero en cuanto intentaba encontrar imágenes de alta resolución, me topaba con datos dañados o con zonas que habían sido borrosas o retocadas intencionadamente. Era como una mancha negra en el mapa que todos evitaban cuidadosamente. Justo el día en que determiné las coordenadas, ocurrió el primer suceso. Fue insignificante, casi imperceptible. Por la tarde, alrededor de las 2, estaba trabajando en el taller cuando oí el zumbido de un avión volando a baja altura. Era inusual. Hay corredores aéreos sobre mi zona, pero están a gran altura. Este no volaba a más de 1000 pies. Salí a la calle. Era un avión pequeño, bimotor, sin ninguna insignia identificativa. Blanco, con una simple franja azul a lo largo del fuselaje. No parecía un avión privado. Más bien parecía un avión gubernamental o de servicio. Dio una vuelta justo encima de mi casa, luego ganó altura y se dirigió hacia el este. No le habría dado importancia si no fuera por un pero. Unos segundos antes de que apareciera, mi conexión a Internet por satélite, que había funcionado perfectamente durante años, se cortó. Y un minuto después de que el avión desapareciera de mi vista,
la conexión se restableció. Revisé el registro del sistema del router. En el momento en que pasó el avión, el sistema registró un potente y dirigido estallido de interferencias de radio en la frecuencia que utilizaba mi proveedor de Internet. No fue una casualidad. Alguien estaba escaneando las ondas en mi zona. Y quizá no solo las ondas. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad con el rifle sobre las rodillas y miré por la ventana al desierto. El pánico pasó, dejando tras de sí una claridad gélida. Aún no me habían encontrado, pero estaban buscando. El avión era un reconocimiento. Estaban reduciendo el radio de búsqueda. Tarde o temprano llegarían allí. Y entonces, todas tus copias de seguridad y el módulo de memoria oculto no tendrían ningún valor. Necesitabas algo más. No solo necesitabas la prueba que habías encontrado, necesitabas una confirmación independiente de otra fuente que pudieras utilizar sin revelar tu carta principal. Si simplemente publicabas esos archivos en Internet, te matarían o te declararían loco, y los datos serían tachados de falsos. Necesitabas encontrar una forma de hacer que los demás vieran lo mismo que tú. Me di cuenta de que quedarme allí sentado esperando era la peor de las estrategias. Tenía que actuar. Tenía que encontrar la manera de echar un vistazo a ese sector de la cara oculta de la Luna. Pero, ¿cómo hacerlo sin tener acceso a la NASA ni a otras agencias espaciales? La respuesta llegó por sí sola cuando miré las viejas cajas que había en un rincón del taller. Allí, bajo una capa de polvo, yacía mi antigua afición, a la que había renunciado hacía muchos años: la radioastronomía. Tenía una antena parabólica vieja pero potente y equipo para recibir y analizar señales. Pensé, ¿y si en lugar de imágenes busco otra cosa? Ecos, eco de radio. Si en la Luna hay estructuras gigantescas de metal o compuestas, deben reflejar las ondas de radio de forma diferente al suelo lunar normal. Sería una señal débil, casi imperceptible, pero si supieras dónde y qué buscar, podrías encontrarla. Era un plan desesperado, casi descabellado, pero era el único plan que tenía. Decidí convertir mi casa en un observatorio y apuntarlo hacia la mancha oscura de la cara oculta de la Luna. El plan era desesperado, pero me daba un objetivo. En los días siguientes, mi taller se convirtió en el centro de control de un observatorio improvisado. La antena parabólica, que no había utilizado en 10 años, ofrecía un aspecto desolador. Estaba detrás de la casa y con el paso de los años, el clima desértico había hecho mella en ella. La pintura se había descascarillado, el mecanismo giratorio se había atascado con arena y los cables se habían agrietado con el sol. Los 3 primeros días los dediqué exclusivamente a restaurar la mecánica. Desmonté, limpié y lubricé completamente los reductores de los accionamientos azimutal y angular. Reemplacé los cables viejos y oxidados por otros nuevos con doble blindaje. Limpié el óxido de la antena, de 12 pies de diámetro, y la cubrí con una pintura especial de alto coeficiente de reflexión. Fue un trabajo físico duro bajo un sol abrasador, pero me ayudó a no pensar en el avión blanco y en lo que podría haber detrás. Cuando la mecánica estuvo lista, pasé a la electrónica. El receptor, el preamplificador, el convertidor analógico digital. Todo ese equipo lo había montado yo mismo hacía muchos años. Revisé cada placa, sustituí los condensadores secos y soldé los contactos sospechosos. El último paso fue la calibración. Apunté la antena hacia Casiopea A, una potente fuente de radiación cósmica. Esa era tu referencia. Pasaste varias horas ajustando el sistema hasta que conseguiste una señal clara y estable que se ajustaba a los parámetros conocidos. Tu viejo telescopio volvía a estar en funcionamiento. Comencé el escaneo. El método que elegí se llamaba radiolocalización bistática. La idea era sencilla. No me limitaba a escuchar la radiación pasiva, sino que utilizaba un potente transmisor para enviar una señal direccional a la Luna y luego recibía el eco reflejado con mi antena.
Comparando los parámetros de las señales originales y reflejadas, se podía obtener información sobre las propiedades de la superficie desde la que se reflejaban. El suelo lunar, o regolito, tiene características reflectantes bien definidas y estudiadas. Buscaba desviaciones de esta norma. Cada día esperaba a que el sector que necesitaba en la cara oculta de la luna estuviera en la zona de visibilidad directa. Esto me daba una ventana de aproximadamente 4 o 5 horas para trabajar. Dirigía la antena a las coordenadas calculadas y comenzaba la sesión. La señal se adentraba en el espacio, recorría casi 250.000 millas, se reflejaba y 2 segundos y medio después regresaba como un eco débil, casi imperceptible. Mi ordenador acumulaba estos datos, filtrando el ruido y las interferencias. Pasaban los días. El 5 de junio, el 6, el 7. No había resultados. Recibía un eco estándar, sin nada destacable, idéntico al que recibía de las zonas de control de la superficie lunar. Empecé a dudar de tu método. Quizás la potencia de tu transmisor no era suficiente. Quizás el material de las estructuras no producía el reflejo necesario. O, lo que era peor, quizás simplemente estabas persiguiendo un fantasma, sucumbiendo a la paranoia. Fue precisamente en ese momento cuando empezaste a notar anomalías en el funcionamiento de tu ordenador, el mismo que controlaba el telescopio y procesaba los datos. Al principio eran cosas sin importancia. El 10 de junio noté que los registros del sistema del día anterior estaban vacíos. No estaban dañados, sino cuidadosamente borrados. Lo achacaste a un fallo del sistema operativo. Al día siguiente, durante una sesión de comunicación con la Luna, vi en el administrador de tareas un proceso activo con un nombre digital incomprensible. No lo inicié. En cuanto intenté ver sus propiedades, el proceso se cerró instantáneamente. Mi casa estaba conectada a Internet a través de una antena parabólica, la misma que había sido silenciada por el avión blanco. Solo utilizaba la red para descargar efemérides, tablas con la posición de los cuerpos celestes necesarias para orientar con precisión la antena. No visitabas ningún sitio web ni descargabas archivos. Pero, al parecer, eso fue suficiente. Te encontraron. No rompieron la puerta. Simplemente entraron por la puerta trasera de tu sistema. Un escalofrío te recorrió la espalda. No solo sabían dónde estabas, sabían lo que estabas haciendo. Probablemente veían en tiempo real todo lo que pasaba en tu pantalla. Inmediatamente desconecté el ordenador del módem satélite, arrancando el cable. Pero ya era demasiado tarde. Estaba seguro de que ya habían instalado un programa espía en el ordenador, que ahora solo esperaba la próxima conexión a la red para transmitir la información recopilada. Me encontraba en una trampa digital. Cada uno de mis movimientos en el ordenador podía ser rastreado. Me sentía como si alguien invisible estuviera detrás de mí, mirando por encima de mi hombro. La carrera había comenzado. Ahora no tenía tiempo para largas sesiones de recopilación de datos. Tenía que encontrar pruebas lo antes posible, antes de que pasaran a medidas más drásticas. Decidí cambiar de táctica. En lugar de limitarme a medir la potencia de la señal reflejada, me centré en analizar su fase. Cualquier superficie introduce un desfase en la onda reflejada. En el caso de objetos naturales, como rocas y regolito, este desplazamiento es caótico. Pero si la superficie tiene estructuras ordenadas, especialmente de metal o materiales con una red cristalina, deben crear una reflexión coherente. Esto debería manifestarse como un desplazamiento de fase anormal y estable en la señal general. Era mi última oportunidad. Trabajé 2 días más, prácticamente sin dormir. Ya no me conecté a Internet. Hice todos los cálculos necesarios a mano, utilizando viejos libros de referencia y una calculadora. Realicé sesiones de escaneo cortas pero intensas, cambiando cada vez un poco la frecuencia y la polarización de la señal, tratando de encontrar la resonancia adecuada. El 13 de junio, a altas horas de la noche, lo conseguí. No fue un destello brillante en la pantalla,
ni una señal sonora. Solo era una fina línea en el gráfico que mostraba mi programa de análisis. El gráfico mostraba el desplazamiento de fase de la señal reflejada. Casi en toda su extensión era caótico, como era de esperar, simplemente ruido aleatorio. Pero en un estrecho rango de frecuencias, que correspondía a las coordenadas de esas mismas estructuras, la línea del gráfico se volvía repentinamente lisa. Mostraba un desplazamiento de fase estable y constante de menos 45 grados. Era eso, una prueba física irrefutable. Solo una superficie grande y ordenada, compuesta por un material altamente conductor, podía producir ese efecto. No podía ser una roca. No podía ser una casualidad. Era una estructura artificial. Miré esa línea en la pantalla y por primera vez en muchos días sentí algo parecido al triunfo. Lo había conseguido. No solo tenía un vídeo que podía considerarse falso. Tenía cifras, datos de un escáner de radio que cualquier físico podría comprobar y confirmar. Guardé el archivo con los resultados en una memoria USB, la misma que estaba en el cajón con las demás, que contenían copias camufladas. La saqué del ordenador y la guardé en el bolsillo. En ese mismo momento, la luz del taller parpadeó y se apagó. Junto con ella, se apagó el zumbido del ordenador y de todo el resto del equipo. Me quedé quieto, escuchando. Silencio. Un silencio absoluto, total, como el que solo se encuentra en el desierto cuando se corta la electricidad por completo. Me acerqué a la ventana. No había luz en ninguna parte, ni en mi casa, ni en la lejana carretera, ni en ningún sitio. Todo el valle estaba sumido en una oscuridad total e impenetrable. Mi sistema funcionaba con paneles solares y baterías. Era totalmente autónomo. No podía apagarse así, de repente. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando la oscuridad, y el único sonido era el latido de mi propio corazón. Dejaron de observar. Habían llegado. El silencio tras el repentino corte de energía era antinatural. Me quedé inmóvil junto a la ventana, escuchando la oscuridad. No se oía ni el ruido del viento, ni el zumbido de los insectos, ni el murmullo del transformador en el poste. Nada. Era como si alguien hubiera cubierto todo el desierto con una cúpula insonorizada. Mi sistema de alimentación era totalmente autónomo y tenía múltiples sistemas de respaldo. Para que se apagara todo a la vez, se necesitaba una intervención externa, un impulso electromagnético potente y dirigido. No era solo un método de fuerza, era una demostración. Me alejé de la ventana y me adentré en la casa. No sentía pánico, sentía miedo, pero era frío y claro, como el cielo invernal. No me paralizaba, sino que agudizaba mis sentidos. Actuaba de forma automática, siguiendo los protocolos que me habían inculcado hacía muchos años. Saqué mi vieja escopeta de la caja fuerte, revisé el cargador y metí un cartucho en la recámara. No tenía intención de entrar en combate. No tenía sentido. La escopeta no era un arma, era un instrumento de negociación. Me daba unos segundos extra para tomar una decisión. Cerré la puerta de entrada con llave y eché el pesado cerrojo de acero. Luego pasé a mi taller, donde la pantalla de un ordenador portátil alimentado por su propia batería aún brillaba tenuemente sobre la mesa. En la pantalla había un gráfico con una anomalía de desplazamiento de fase. No lo cerré. Esperé unos 10 minutos. El silencio era ensordecedor. Entonces vi una luz. 2 puntos tenues aparecieron en el camino de entrada y se acercaron lentamente a la casa. No eran faros. Era una luz suave y difusa, como la de unas linternas mate. El coche avanzaba casi en silencio. No oí el ruido del motor, solo un ligero crujido de los neumáticos sobre la grava. Se detuvo a unos 15 metros de la casa. Las puertas se abrieron. 2 personas salieron del coche. No se escondían ni se movían con cautela. Se movían con calma y seguridad, como personas que habían venido por un asunto habitual. Uno era más alto y el otro más bajo. Ambos vestían ropa sencilla y oscura, sin distintivos.
No se detuvieron a inspeccionar el terreno. Se dirigieron directamente a la puerta principal. Yo estaba de pie en el pasillo oscuro, pegado a la pared, mirándolos a través de una pequeña mirilla. Se acercaron a la puerta y se detuvieron. Esperaba un golpe, un grito, cualquier cosa. Pero en lugar de eso, oí un golpe suave y educado en la puerta. 3 golpes cortos. Me quedé en silencio. A los pocos segundos, el más alto habló. Su voz era tranquila y pausada, sin ningún tipo de tensión. Hablaba como se habla con un vecino. «Buenas noches. Sabemos que estás en casa. No vamos a hacerte daño. Solo queremos hablar. Por favor, abre la puerta». Respiré hondo. La voz no expresaba ninguna amenaza, pero la situación en sí misma era toda una amenaza. Me habían cortado la electricidad en medio del desierto. Habían llegado en un coche silencioso y ahora me pedían educadamente que abriera. Sabía que la puerta cerrada era una ilusión de seguridad. Si querían entrar, entrarían. ¿De qué quieren hablar?, pregunté, tratando de que mi voz no temblara. «De tu hallazgo», respondió la misma voz. «Y de tus investigaciones. Estamos impresionados con tu trabajo. En serio, no todo el mundo habría podido hacer lo que tú has hecho». Lo sabían todo. No tenía sentido negarlo. Lentamente, tratando de no hacer ruido, aparté el pestillo y abrí la puerta. Estaban en el umbral. El que había hablado era un hombre de unos 50 años, con el pelo corto y canoso, y el rostro de un profesor universitario. El segundo era más joven, de unos 30 años, con el pelo corto y los ojos atentos e inexpresivos. Se quedó en silencio, un poco más atrás. «Gracias», dijo el mayor. «¿Puedo pasar? Me llamo Jones». Asentí con la cabeza y me hice a un lado. Entraron en la casa. El más joven se quedó en la puerta, mientras que Jones se dirigió al salón como si hubiera estado allí muchas veces. No me miró. Su mirada estaba fija en el rifle que yo sostenía. «No lo necesitarás», dijo suavemente. «De verdad solo hemos venido a hablar». En silencio, apoyé el rifle contra la pared. Era un gesto de rendición, y ambos lo entendimos. «¿Qué queréis?», pregunté. John se volvió hacia mí. «Querer no es la palabra adecuada. Estamos aquí para resolver la situación. Una situación que, sin culpa tuya, has creado». Entró en el taller. Yo lo seguí. Se detuvo junto a mi mesa de trabajo y miró la pantalla del portátil. «Esto», señaló el gráfico, «es increíble. El uso de la radioradiación bistática para detectar anomalías de fase, elegante. Has confirmado lo que nos ha costado años y miles de millones de dólares descubrir. Sentado aquí, en un cobertizo en medio del desierto, debes entender por qué no podemos dejarlo así». Me quedé en silencio. «Has encontrado el bloque de datos», continuó enumerando los hechos. Extrajeron grabaciones de audio y un fragmento de vídeo. Analizaron la telemetría y descubrieron la causa del fallo. Determinaron las coordenadas exactas y llevaron a cabo una verificación independiente. Todo el paquete. No nos han dejado ninguna duda. «¿Qué es eso?», pregunté. «Esas estructuras». Jones me miró. No había hostilidad en su mirada, más bien cansancio. «No importa», dijo. «Imagina que encuentras una puerta cerrada en el sótano de tu casa. No sabes qué hay detrás, pero sabes con certeza que no debes abrirla. No porque haya algo malo allí, sino porque el mundo al otro lado de esa puerta se rige por otras leyes. Y si la abres, no podrás volver a cerrarla. Y tu casa dejará de ser tu casa. Se convertirá en otra cosa. Nuestra misión es asegurarnos de que esa puerta permanezca cerrada». Su explicación era confusa, pero entendí lo esencial. No se trataba de un secreto de Estado. Se trataba de algo más fundamental. «¿La tripulación del Stellaron?», pregunté. «Se acercaron demasiado a la puerta», respondió Jones sin emoción. «Y llamaron. Les respondieron. Fue un accidente, un trágico error. Hemos hecho todo lo posible para que no vuelva a suceder».
Se volvió hacia mí. Ahora, hablemos de ti. Tenemos un problema. Sabes algo que no deberías saber. La vida que has llevado hasta ahora ha terminado. No puedes volver a tus quehaceres cotidianos sabiendo lo que sabes. Eres demasiado inteligente y demasiado persistente. Tarde o temprano volverás a investigar. Hizo una pausa. Tienes dos opciones. La primera es sencilla. Podemos simplemente eliminar el problema. Silenciosamente, rápidamente, sin dolor. Nadie te encontrará jamás. Tu casa se quemará en un accidente. Es el procedimiento habitual en estos casos. Se me encogió el corazón, pero me obligué a mirarle a los ojos. ¿Cuál es la segunda opción?, pregunté. La segunda opción es más interesante, dijo Jones. No nos gusta perder a gente con talento. Tus habilidades en electrónica, análisis de datos y criptografía son únicas. Podríamos aprovecharlas. Te ofrecemos un trabajo. Desaparecerás de este mundo. Tendrás un nuevo nombre, una nueva biografía. Trabajarás con nosotros. Tendrás acceso a tecnologías que ni siquiera puedes imaginar. Podrás hacer preguntas y obtener respuestas. No a todas, por supuesto, pero a muchas. Serás uno de los que vigilan la puerta, desde nuestro lado. Lo miré. Su rostro tranquilo, su joven y silencioso compañero junto a la puerta. Pensé en mi vida tranquila y solitaria, que tanto apreciaba. En la libertad de estar solo, en medio del desierto, bajo las estrellas. Comprendí que tenía razón. Esa vida había terminado en el momento en que levanté la caja negra del suelo. No era una elección entre la libertad y la esclavitud. Era una elección entre la inexistencia y una vida en la que ya no tendría mi nombre. Pero seguía siendo vida. Jones esperaba. No se apresuraba. Sabía que solo tenía una respuesta. Miré mi taller, el trabajo de toda mi vida. Luego lo miré a él. De acuerdo. Jones asintió, como si no esperara otra respuesta. En sus ojos no había satisfacción ni alivio. Solo el final de una etapa y el comienzo de la siguiente. Bien, dijo. Tienes 15 minutos. Prepara una maleta. Solo lo imprescindible. Ropa para cambiarte, artículos de aseo. Nada de aparatos electrónicos, nada de papeles, nada de fotos, nada de objetos personales con valor sentimental. Su compañero más joven, que había permanecido en silencio todo el tiempo, dio un paso adelante. «Te acompaño», dijo. Su voz era tan plana y carente de emoción como la de Jones. Entré en el dormitorio y él me siguió, deteniéndose en la puerta. No me miraba, tenía la mirada fija en la pared, pero sentía su presencia en cada célula de mi cuerpo. Era una vigilancia profesional, impersonal y absoluta. Abrí el armario y saqué una vieja bolsa de lona. Me movía mecánicamente, como si me estuviera observando desde fuera. Metí en la bolsa 2 mudas de ropa, unos vaqueros de repuesto, un jersey, un cepillo de dientes y una maquinilla de afeitar. Mi mano se extendió hacia una vieja fotografía que había sobre la mesita, la única que tenía, pero la detuve a tiempo. Nada de objetos personales. Cerré la bolsa. Toda mi vida pasada cabía en ella. Tardé menos de 5 minutos. Cuando salí, Jones me esperaba en la sala. Llevaba una carpeta fina en las manos. La puso sobre la mesa. «Unos trámites», dijo. Abrió la carpeta. Dentro había varios documentos y un bolígrafo. «Este es el acta de transferencia de la propiedad de este terreno y de todos los bienes que hay en él a un fondo fiduciario. Firma aquí. Este es tu certificado de defunción. La causa es un accidente, un incendio. La fecha es hoy. Firma aquí. Y esto», dijo, acercándome la última hoja, «es el acuerdo básico de confidencialidad. Es muy amplio. Te prohíbe hablar de tu vida pasada y de tu futuro trabajo con nadie que no tenga la autorización correspondiente. El incumplimiento se castiga con la muerte. Firma aquí». Cogí el bolígrafo. Mis manos no temblaban. Firmé los 3 documentos uno tras otro. Con la última firma, dejé de existir. El hombre que había vivido 63 años
propietario de esta casa, exmilitar de las fuerzas de comunicaciones, había muerto oficialmente en un incendio en el desierto de Utah. Le devolví el bolígrafo a Jones. «Bienvenido al equipo», dijo sin esbozar una sonrisa. Salimos de la casa. No miré atrás. El compañero más joven se puso al volante. Yo me senté atrás, Jones a mi lado. El interior del coche era tan impersonal como su aspecto exterior. No había instrumentos, solo paneles lisos y oscuros. Las ventanas eran negras. No veía a dónde íbamos. El coche arrancó tan silenciosamente como había llegado. Viajamos durante mucho tiempo, tal vez 3 o 4 horas. Durante todo el trayecto permanecimos en silencio. Luego, el coche se detuvo. La puerta se abrió y no salía a un desierto, sino a un garaje subterráneo inundado de una luz blanca uniforme. Entramos en un ascensor. No había botones. Jones puso el dedo en un pequeño panel y el ascensor subió suavemente. Salimos a un pasillo largo y estéril. «Te llevarán a tu alojamiento temporal», dijo Jones. «Mañana a las 8 en punto vendrán a buscarte y te llevarán a tu lugar de trabajo. Descansa». Se dio la vuelta y se marchó sin despedirse. Me llevaron a una pequeña habitación, parecida a una habitación de un hotel caro pero anónimo. Una cama, una mesa, una silla, un cuarto de baño. No había ventanas. Sobre la mesa había un conjunto de ropa nueva y una tableta delgada, parecida a una lámina de cristal negro. Me cambié. Dejé la ropa vieja en un rincón. Por la mañana ya no estaba. A las 8 en punto se abrió la puerta, y en el umbral estaba otro hombre al que no había visto antes. Asintió en silencio y me condujo por los mismos pasillos estériles. Pasamos por varias puertas automáticas que se abrían ante nosotros sin hacer ruido. Finalmente, entramos en una gran sala dividida en decenas de cubículos idénticos. En cada cubículo había una persona sentada trabajando en un terminal aún más perfeccionado que el que tenía en mi habitación. Nadie hablaba. Reinaba el silencio, solo roto por el suave zumbido de los sistemas de ventilación. Me llevaron a una de las celdas libres. Sobre la mesa había una tableta negra igual. «Este es tu lugar de trabajo», dijo mi acompañante. «Tus permisos y tu primera tarea ya están cargados. Empieza». Y se marchó. Me senté a la mesa. La tableta se activó cuando la toqué. En la pantalla apareció una lista de directorios. Vi una carpeta con mi nuevo número de identificación en lugar de mi nombre. Dentro había una tarea. Estaba redactada de forma sencilla. Analizar el archivo de datos. Fuente: satélite de comunicaciones soviético, Molnilla 144. Fecha de grabación: 12 de agosto de 1983. Tarea: identificar y clasificar las señales anómalas en el ruido de fondo. Era una prueba. Te dieron un archivo viejo que nadie necesitaba para ver cómo trabajabas. Abrí el archivo. Era un volcado sin procesar de una señal de radio, lleno de interferencias y ruido blanco. El trabajo habitual de un analista de señales. Empecé a aplicar filtros, a construir espectrogramas, a buscar patrones ocultos. Trabajé durante varias horas, completamente inmerso en el proceso. Era algo familiar y casi relajante. Analicé un fragmento tras otro. La mayoría eran simplemente basura espacial. Pulsares lejanos, viento solar, ecos de la radiación de otros satélites. Pero entonces me topé con un fragmento. Era muy corto, de solo unos segundos. En él, bajo capas de ruido, se distinguía un patrón débil pero claro. No era una señal natural, era cíclico. Apliqué varios filtros para limpiarlo. Subí el volumen y lo oí. Era ese mismo crujido, el mismo patrón cíclico y repetitivo de interferencias que había oído en la grabación de Ana Ríos, el que se grabó a bordo del Stellarium 7 en órbita lunar en el año 2024. Estaba sentado en una celda estéril, a gran profundidad bajo tierra, escuchando un sonido que se había grabado 41 años antes, en un satélite completamente diferente, en una órbita completamente diferente. Y lo entendí. No era un efecto secundario de observar las estructuras.
No era algo local, vinculado a la luna. Esa señal siempre había estado ahí. Estaba en todas partes. No solo vigilaban una puerta cerrada, vivían en una casa cuyas paredes eran esa puerta.